En este vídeo vamos a ver el sistema económico que nos queda, que es el de economía mixta, que se llama de economía mixta porque la sociedad tiene dos partes, está mezclada con dos sistemas anteriores. Por un lado tenemos el sistema de planificación centralizada y por otro lado tenemos características del capitalismo a través del mercado. El sistema de economía mixta se dice que fue el sistema que vino a rescatar al capitalismo del propio capitalismo. Es decir, es una forma de que siga existiendo capitalismo y evitando, digamos, sus efectos perversos. Tener lo bueno del capitalismo, pero no sus efectos perversos. De manera que ahora va a haber una dualidad. Se va a decidir las cosas en dos sitios a la vez. En esto que llamamos la planificación central y esto que llamamos el mercado, que lo veréis enseguida. Cuando hagamos un ejemplo veréis muy claro a qué me refiero. En esta sociedad este sistema contesta las mismas preguntas de siempre: el qué, cómo y para quién producir. Empezamos por el primero: ¿qué es lo que se produce? ¿Cómo contestamos a la de qué se produce? Pues lo que hacemos es que hay dos respuestas: lo que demande la gente y lo que decida el gobierno, porque aquí la agencia de planificación central va a ser el gobierno. De manera que va a haber una doble respuesta. Está por un lado el mercado y está por otra parte el gobierno. Un ejemplo: si tú quieres comprar un coche, porque recordad que la economía mixta es la que tenemos nosotros y la gran mayoría o la gran parte del mundo occidental. Si tú quieres un coche, vas al mercado y compras un coche. ¿Esto qué es? Esto es la parte capitalista. ¿Quién puede comprarlo? Puede comprarlo el que tenga el dinero. ¿Quién decide que si se hace o no se hace el coche? Lo hacen las empresas privadas. De manera que aquí el qué se produce lo decide el mercado. Sin embargo, puede haber otras cosas que no decida el mercado. Que el mercado, por ejemplo, no llegue o deje fuera a mucha gente. Es el caso de la educación. Imaginaros que la educación se pagase. Y la educación se pagase lo que costaría más o menos, imaginaos que cueste, yo qué sé, 4 o 5.000 euros el curso. Bueno, 4 o 5.000 euros estoy yendo muy por lo bajo. Tener en cuenta que los colegios privados se está pagando pues ahora mismo pues 500 euros al mes, 400 euros al mes, en uno normalito y corrientito, que no sea de estos que va el rey, ni nada de eso, que esos hay que pagar más por los contactos que puedes hacer allí. Entonces, en uno normal son 400, 500 euros. Evidentemente, no todo el mundo puede pagar 400 o 500 euros al mes para educar a su hijo. Y si encima tiene dos hijos, que son multiplicado por 2, o si tiene 6, pues ya apaga y vámonos, porque ese mes no comemos ni hacemos nada más que llevar a los niños al colegio y pidiendo un préstamo a Cofidis. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno decide que todo el mundo tiene que tener ese producto, ese servicio, de manera que el Estado proporciona ese servicio. Todo el mundo tenemos en España educación pública y sanidad pública. Aunque no paguemos impuestos, tenemos derecho a ello. Todo el mundo tiene derecho a la educación pública y a la sanidad pública. La pagamos entre todos a través de los impuestos, pero todos accedemos a ella sin pagar. A ver, en teoría, que también dicen que por lo que me toca a mí por lo menos, dicen que la educación es gratuita y luego los libros son 300 euracos cada uno, que si tienes 2 niños son 600 y multiplica. Y luego material extraescolar, viajes, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la educación pública, pues, hombre, gratuita en España no es. Pero eso es otra historia. Por lo menos no es totalmente privatizada y todo el mundo tiene derecho y la obligación de formarse. Pero eso no es lo decide el mercado. Eso lo decide unos señores que están al cargo, que es el gobierno en este caso. De manera que es el gobierno el que decide qué es lo que se hace y qué es lo que no, pero a su vez también es el mercado. Si tenemos en nuestra calle un sitio que es una panadería, pues decides hacer pan de pipas, pan de centeno, pan de lo que sea, o pan normalito de toda la vida, en función de la demanda que tenga, es decir, a través del mercado. ¿Cómo se fabrica todo eso? Pues evidentemente depende de quién conteste a la pregunta de qué es lo que hay que hacer. Si es el gobierno, pues será de la forma que decida el gobierno. Y si es el mercado, será siempre de la forma más eficiente posible, porque el mercado lo que está es para ganar dinero, no para otra cosa. Está para maximizar beneficios, repartiendo
los productos y fabricándolos, etcétera, pero el fin último es el beneficio. Si lo decide el gobierno, pues es de la forma que decida el gobierno. ¿Decido que haya más profesores? Esto normalmente no es así. Pero bueno, ¿decido que haya los mínimos profesores posibles y para cubrir el cupo? Pues nada, pues esto es el gobierno el que decide que es así y nosotros, en teoría, en las elecciones tenemos que juzgarlos porque nosotros somos los jefes del gobierno en este sistema y juzgamos si lo han hecho bien o lo han hecho mal. No es como mucha gente cree, que le debemos pleitesía al gobierno, es al revés. Ellos están por debajo de nosotros y nosotros juzgamos o deberíamos de juzgar lo que han hecho. Y si queremos que pongan más profesores y nos quejamos de que no hay suficientes profesores o médicos o policías o carreteras, hospitales o lo que sea, pues la culpa no la tiene nadie más que el gobierno. Porque es una decisión suya poner más o poner menos y nosotros somos los que tenemos que valorar si nuestras necesidades están cubiertas o no. ¿Para quién se produce? Pues también depende de quién conteste a esa pregunta, porque aquí hay una dualidad. Se produce para quien pueda pagar el precio en el mercado. Por ejemplo, no todo el mundo podemos tener un Ferrari. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenemos dinero para comprar un Ferrari. Sin embargo, todo el mundo tenemos educación y sanidad pública en España. De manera que, ¿quién ha decidido que todo el mundo tenga educación y sanidad pública? El gobierno, que hace eso que hacía la agencia de planificación, planificar qué es lo que se va a producir y qué es lo que no. ¿Y quién decide que yo no tenga un Ferrari? Pues el mercado, porque a mí el mercado no puedo acceder con mi sueldo, no puedo acceder a un Ferrari, a no ser que me quite de comer todo un año, claro. Pero bueno, yo prefiero comer todo el año a tener un Ferrari. Pero eso es otra historia. Es para que me entendáis la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué pasa en la economía mixta? Pues que las cosas que producen, eso que llamamos los factores de producción, hay unos que están en manos privadas y hay otros que están en manos públicas. Los colegios y los hospitales son públicos, están en manos públicas. Esas cosas que producen cosas, esos factores productivos, son de propiedad pública. Sin embargo, las panaderías, los supermercados y la tienda de Ferraris es privada. De manera que hay unos factores de producción públicos, como en la economía planificada, y hay unos medios de producción que son privados, como en la capitalista. Como veis, lo de mixta no es por nada, sino porque realmente lo que hace esta es coger el de uno y el del otro. Y lo mezcla y hace un 50-50. O no, porque tener en cuenta que casi todas las economías occidentales son mixtas, pero no significa que sean iguales, porque pueden desplazarse más hacia el lado capitalista o más hacia el lado de planificación centralizada. En España, digamos, estaríamos más o menos, en el medio. Sin embargo, en Estados Unidos están más volcados, su economía es mixta, pero el Estado pierde poder, pierde peso, no hay tantas cosas que hace el Estado, de manera que, siendo mixta, está más volcada al capitalismo. Sin embargo, en los países del norte de Europa, siendo mixta, hay muchas cosas que hace el Estado, es decir, tiende más hacia la economía planificada. De manera que, siendo mixta dos economías, no tienen por qué ser iguales. En Estados Unidos, por ejemplo, la sanidad no es pública, no es como en España. En Noruega, pues los sistemas o las ayudas del Estado son muchísimo más fuertes y muchísimo más grandes que en España. En otros países de Europa, la educación es plenamente gratuita, incluso los libros hasta la universidad. Es decir, que ni siquiera en la universidad tienes que pagar por los libros. En España sí. Sin embargo, en Estados Unidos, el que quiera ir a la universidad tiene que pagárselo todo a escote de su bolsillo. De manera que, siendo mixta igual las tres economías, cada una es más centrada hacia un lado o hacia el otro. Eso es una cuestión del pueblo, lo que decida al votar a sus gobernantes y lo que le exija a sus gobernantes. Y con esto acabamos todos los tipos de sistemas económicos que hay, tanto sus características como su evolución histórica y sus orígenes sociales.